tenía muy pocos años, 5 o 6 años, cuando su madre, que había sido abandonada por su papá, por su esposo, papá de Ernesto, un hombre agresivo, alcohólico, que finalmente dejó la casa. Ernesto tenía, él y sus hermanos eran todos pequeñitos, y ese pasado que tiene registrado Ernesto allí, tiene reiterados eventos donde su mamá, a él y a sus hermanos, para poder salir a trabajar unas horas en casa de una vecina donde hacía limpieza por horas, los encerraba en un cuarto muy pequeñito, un cuarto de servicio, oscuro y bajo llave, para poder ir a trabajar y que ellos no se hicieran daño, ¿sí? Jugando con fuego, metiendo las manos en algún lugar inconveniente, en una casa que era bastante precaria. La manera que encontró esa madre de sobrevivir fue esa, encerrarlos. Y a partir de ahí, de esos eventos de encierro, Ernesto, a través de un proceso que es subjetivo, cada uno de sus hermanos desarrollaron diferentes patrones de comportamiento, porque en cada uno de esos eventos que nos marcan en la vida, aprendemos una manera de adaptarnos, una manera de estar seguros y una manera de estar de acuerdo con lo que mamá hace, de estar en congruencia con lo que mamá pretende de nosotros. Y por algún motivo, Ernesto aprendió, incluso luego de más de 20 años o 25 años, cuando él ya se había convertido primero en un emprendedor y luego en un empresario muy exitoso, acostumbrado a negociar con grandes multinacionales cifras millonarias, sin que en esas conversaciones y negociaciones uno a uno, incluso con varias personas, apareciese ni un atisbo de inseguridad, de timidez o algo por el estilo. Sin embargo, cada vez que él tenía que exponerse en público, dar un discurso, hacer una presentación, sus manos temblaban, su cara enrojecía, su cuerpo entero se paralizaba y perdía el control absoluto sobre su neurología. Una fobia a hablar en público. ¿Qué había pasado? Muchos años después, en ese presente de Ernesto, ¿sí?, que era el futuro de este niño de acá, su mente inconsciente había aprendido una manera de sobrevivir, que era estar encerrado en sí mismo. Y cada acción de Ernesto de salir de ahí era reprimida porque seguramente sentía que eso no estaba en congruencia con lo que mamá quería, con lo que él como hermano mayor debía hacer para proteger a sus hermanos y lo que él mismo debía hacer para protegerse. ¿Recuerdas cuando yo te hablaba de todo ese proceso que iba por debajo de la superficie? Ernesto no era consciente que estos patrones no solamente habían quedado inscriptos sobre la superficie en su parte consciente, sino en todo su inconsciente. Y cada vez que un contexto de exposición aparecía, se repetía una y otra vez. Y probablemente, no es que estaba condenado, pero estaba programado a repetirlos. ¿Cuál fue el origen de eso? Probablemente haya sido eso. ¿Sí? Simplemente lo estoy usando como ejemplo, porque es algo que emergió luego en sesiones con Ernesto. ¿Y cómo logró revertir eso? A través de un proceso de mentoring con programación neurolingüística, donde la aplicación de la técnica de líneas de tiempo fue un factor fundamental. En este caso, no lo es siempre, ni es obligación que en todos los procesos de cambio aparezca una línea de tiempo. ¿Qué es básicamente lo que propone la línea de tiempo? Que desde el presente, no el niño, sino el adulto,
puede cobrar perspectiva a través de un procedimiento que el coach dirige y acompaña, cobrar perspectiva desde lo que llamamos una metaposición. Este adulto puede tener una comprensión de lo que pasó en ese pasado y como adulto buscar ese recurso que estuvo ausente acá, ¿sí? Buscarlo él como adulto en toda la línea de tiempo. Puede ser en el pasado, puede ser en el presente o muy cerca de él, incluso puede ser en el futuro. Ahí es cuando, a través de un procedimiento donde este adulto busca, explora a lo largo de esta línea de tiempo en búsqueda del recurso que le faltó a ese niño. Y cuando lo encuentra, puede ser incluso en su niñez, puede ser en su adolescencia, en su edad adulta o incluso en el futuro, que eso lo explicaré más adelante cuando hable de progresiones de PNL. Y al obtener ese recurso de una manera que debe ser, ese proceso es muy delicado, porque el coach debe evitar traspasar ciertos límites que lo lleven a conectar con historias, con traumas, con heridas que este adulto todavía, y mucho menos el niño, no tiene herramientas para resolver. Allí donde un elemento como la calibración, el rapport, la experiencia, el estado con el que el coach aborda eso para acompañar es vital. Muchas veces el conectar con esto no nos dirige solo al evento en particular, sino nos dirige a un pozo que nos dirige a profundidades inconscientes, a una especie de torbellino, desde donde el cliente muchas veces no puede salir solo. Y si el coach que acompaña acá, ¿sí? Este coach que acompaña el proceso, no tiene las herramientas para sumergirse en esas profundidades y ayudarlo a emerger, y no solo emerger, sino encontrar el recurso que resuelva eso, que cambie su relación con el pasado, el proceso puede convertirse en algo muy peligroso emocionalmente para el cliente. Por eso te digo que este es un curso donde yo quiero ayudarte a descubrir los elementos de la línea de tiempo, de la técnica de línea de tiempo como proceso, como concepto teórico, pero de ninguna manera es una herramienta que cualquiera pueda tomar y pegar y tratar de reproducir en un contexto de coaching, en un contexto terapéutico, ¿sí? Quiero ser enfático en esto, ¿sí? Quiero que lo comprendas para que luego, si te resuena, si crees que te puede ayudar como herramienta terapéutica, como herramienta de cambio para ti, busques un coach, ¿sí? Busques un terapeuta que maneje esto o te prepares para autoaplicarte y con el tiempo convertirte también en un coach o en un terapeuta. Y para eso están nuestros entrenamientos. No formamos terapeutas, pero sí formamos coach con herramientas que pueden ser utilizadas terapéuticamente, como son las técnicas de PNL y entre ellas la línea de tiempo. Comprendido esto, es donde podemos hacer diversos abordajes como coach, es lo que hago como coach, guiando estos procesos. Podemos utilizar la metaposición, que ya de por sí permite generar un alivio, una comprensión de lo que está pasando y muchas veces descomprime la situación, no la resuelve necesariamente, ¿sí? Pero esa metaposición permite tener una perspectiva diferente de esa línea de tiempo, ¿sí? Darse cuenta de los hechos desencadenantes y de los hechos encadenantes que suceden en esa línea de tiempo. A partir de esa perspectiva, ya el coach, de acuerdo a su calibración, puede darse cuenta si se hace una regresión, que es ir hacia atrás, o sea, del presente hacia atrás, ¿sí? Haciendo esa exploración, o hacer una exploración hacia adelante que le llamamos progresión. Esto es muy por encima. Ya cómo específicamente se hace eso, cómo se resuelve, es otra temática mucho más profunda y como te decía, para eso están nuestros talleres, el inicial y el avanzado, para que aprendas esto. Sí, en la sesión final, seguramente en las 2 sesiones finales de las 7 que tenemos planificadas, esta es la tercera, veremos alguna técnica
de autoaplicación muy simple para hechos no traumáticos, para hechos no profundos, pero que te pueden ayudar a tener una vivencia de lo que es la línea de tiempo. Entonces el abordaje puede hacerse desde una metaposición, digamos que son los elementos cardinales de alguna manera, que son la metaposición, la regresión, la progresión, y hay otro que le llamamos profundización, que a través de distintas herramientas, procedimientos, ¿sí?, el coach acompaña a la persona para que establezca una relación diferente con el pasado, pero acompañado, ¿sí?, de su mente inconsciente, acompañado de quien gestiona, gobierna y determina todo esto, todas estas profundidades que subyacen a lo consciente. Y ahí es donde se logran los cambios más trascendentes, porque uno de los principios de la programación neurolingüística es que cada vez que necesitamos no solo resolver procesos de cambio, sino lograr niveles de excelencia en nuestra vida, es imprescindible la participación y que la mente inconsciente asuma la responsabilidad de generar el cambio y los niveles de excelencia. Porque la programación neurolingüística no está hecha para estar enfocada en la problemática, en el trauma o en las incapacidades, sino está hecha para modelar cómo aquellos que han logrado determinados resultados, por ejemplo, cambiar su relación con el pasado y crear una vida diferente como la hizo Ernesto, de un niño, ¿sí?, de una condición social muy baja, en un entorno familiar tremendo, logró, gracias a su esfuerzo y a cambiar su relación con el pasado, básicamente a través del perdón, de la gratitud y de la programación neurolingüística, cómo puede lograr ese Ernesto niveles de excelencia absolutos en su vida familiar, relacional, comunicacional, empresarial, incluso en su salud física. Sus cambios han sido maravillosos. Y el detonante fue el trabajo con PNL y especialmente la línea de tiempo. Entonces, habiendo hecho este abordaje, ¿sí?, de las distintas perspectivas para abordar una línea de tiempo como técnica ya de PNL, y habiendo dado algunos ejemplos donde cambio el nombre, pero la historia es real, en este caso Ernesto, quiero mostrarte de los 4 elementos que vimos: la regresión, la progresión, la profundización, hacer un abordaje sobre la metaposición, que además puede tener la posición perceptiva en la programación neurolingüística, o posición perceptual, como se le llama, por una malformación del formato inglés, perceptual positions, pero en realidad es posición perceptiva. Son las distintas maneras en que una persona percibe el mundo. La primera posición es cuando percibimos el mundo, se suele decir, como vemos el mundo desde adentro nuestro, detrás de nuestra nariz, suelen decir algunos. Va a decir, veo el mundo desde mis ojos, ¿sí?, a través de mis oídos, a través de mi olfato, de mi gusto, detrás de mi nariz percibo el mundo, incluso lo huelo, ¿sí? Es como yo veo el mundo cada día, ¿sí? Si hay un ruido, impacta en mis oídos. Si hay una imagen, la veo con mis ojos, filtrada, pero a través, con mis propios lentes, pero es mi percepción del mundo. Esa es la primera posición, que si vamos a la línea de tiempo, es cuando el cliente está asociado a la línea de tiempo y ve los eventos de esa línea de tiempo desde su percepción, que es justamente, y en la mayoría de los casos, la que no le está favoreciendo, ¿sí? Porque no puede desprenderse, está bloqueado en un pasado, ¿sí?,
puede estar bloqueado en un futuro, pero normalmente el bloqueo está en el pasado. Entonces, lo está viendo desde una primera posición. Si ese bloqueo tiene relación con otras personas, a la que culpa, por ejemplo, puede ser que ese bloqueo aparezca en una segunda persona, que es como percibir el mundo muy asociado a él, sobre la línea de tiempo, pero viendo el mundo como lo ve el otro. Cree que el otro le odia, cree que el otro le hizo daño, cree que el otro tiene una influencia directa sobre él y está bloqueado en esa segunda posición. La segunda posición es cuando vemos el mundo a través de los ojos, de los oídos, o mejor dicho, percibimos a través de los oídos, los ojos, el olor, el tacto, pero de otro, sin poder desprendernos de esa percepción. Es lo que hacemos muchas veces los papás, cuando pretendemos que es ver el mundo, percibir el mundo como si fuésemos nuestros hijos y que tomen las decisiones que nosotros queremos, porque nos ponemos ¿sí? como en los zapatos de ellos. Esa es la segunda posición. Una tercera posición es la posición de un observador, que ya da otra perspectiva. Hay que ser muy cuidadoso porque a veces el ser un observador no involucrado no permite resolver esto. Hay personas que quedan bloqueadas en una tercera posición y no logran conectar cuando se desprenden de la emocionalidad que tienen estas dos posiciones, no logran conectar con esa línea de tiempo, no logran percibir, no logran darse cuenta de los elementos encadenantes y desencadenantes de esa línea de tiempo. ¿Bien? Entonces, el coach debe trabajar siempre para sacar a las personas de las primeras posiciones, de las segundas y de las terceras posiciones bloqueantes, ¿sí? Porque en el proceso ¿sí? hay primeras, segundas y terceras posiciones capacitantes, que es con las que tiene que trabajar y equilibrar el proceso del coach para sacarlo adelante. Tengo una mancha acá. Una pelusa. Okay. Bien. Entonces, ¿y qué es la metaposición? La metaposición, yo suelo llamarle la posición omnisciente y omnipresente. Es una posición, hasta le llamaría energética, porque permite, si es bien guiado por un coach con habilidad, hacer que la persona, el cliente, encuentre recursos tomando cualquiera de estas posiciones y los pueda encontrar en el pasado, en el presente, en el futuro. Incluso que esos recursos que en el pasado no tuvo, incluso cuando no los tuvo y están bajo la línea de flotación y no los ha podido hacer consciente, los pueda obtener. Esa es la gran habilidad, el gran talento que debe tener un coach que guía un proceso de línea de tiempo. Ayudar apalancándose en las distintas posiciones perceptivas. Esto ya es más técnicos y simplemente te lo doy como un elemento teórico, conceptual, para que entiendas el formato, pero esto es algo que se aprende haciéndolo, viviéndolo. Por eso siempre mi invitación a formarte si crees que esta es una herramienta de transformación que te puede ayudar. Entonces, ¿cuál es el gran talento del coach? Que a través de esta metaposición omnisciente y omnipresente puede descubrir o incluso crear recursos en el pasado, en el futuro, e incluso descubrirlos en estas profundidades inconscientes, ¿sí? Haciendo partícipe en el proceso a la mente inconsciente. Y eso es realmente un arte, además de una ciencia.